compartir mi pantalla. Ya deberían estar viéndola. Sí, se Bien, ve perfecto, Carlos. excelente, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar entonces con esta charla, ¿sí? Y en primer lugar quiero también agradecer al SIGRAS, y estoy muy contento de formar parte de una nueva edición del ISACA Montevideo Chapter, y sobre todo tener la posibilidad de hablar de un tema tan delicado, ¿sí?, para las organizaciones en Uruguay, que es el panorama de amenazas. ¿Qué vamos a hablar en la charla de hoy? Voy a contarles con ejemplos concretos y con casos concretos y con datos, ¿sí?, propios de Uruguay, cuáles son los ataques más frecuentes en la actualidad, cómo operan estos ataques, y también, por supuesto, un acercamiento, un approach para poder mitigarlos, ¿sí?, o responder frente a este tipo de ataques. Al final del día va a ser una charla muy enfocada en lo que es riesgos, ¿sí?, brindando información acerca de cuáles son esos riesgos y sobre todo también la forma de poder mitigarlos a través de inteligencia, ¿sí? Generalmente se utiliza para responder frente a este tipo de ataques tecnología, productos, herramientas, algo más tradicional, un enfoque más tradicional. Bueno, la idea de la charla es contarles un poco cómo la inteligencia de amenazas se puede aplicar en un proceso de respuesta ante incidentes. Bien, y voy a comenzar con un reporte elaborado por Kaspersky, con un dato que me pareció muy pero muy interesante, en el cual 3 millones de intentos de ciberataque se produjeron y se registraron en Uruguay durante el primer semestre de 2023. 3 millones de intentos de ciberataque. Esto tanto a nivel corporativo como también por ahí a través de otras fuentes o a nivel hogareño. Y al momento de armar este reporte veía todos los indicadores, por ejemplo a nivel de phishing, a nivel de estafas. La realidad es que está creciendo año a año, tanto en la cantidad o el volumen, como también en el impacto. Y esto no solamente pasa en Uruguay, la región no está ajena, por supuesto, sino también pasa a nivel corporativo y también a nivel personal, ¿sí? Todos conocemos eh, algún familiar, algún conocido, o quizá ustedes mismos fueron víctimas de alguna estafa, o el robo de información, o el robo de credenciales. Y justamente ese tema quería arrancar para ver cómo se aplica la inteligencia a casos por ahí concretos y reales que se están viendo en el panorama de amenazas actualmente en Uruguay. Y quiero quedarme con un dato también importante de este reporte de Kaspersky, que el 57% de todo el malware se corresponde a adware, o sea, publicidad, info stealers y password stealers. ¿Qué quiere decir esto? Estamos viendo un cambio en la tendencia. Generalmente lo que se veía hace años atrás era que la mayoría de las amenazas presentes, tanto a nivel local como en la región, eran virus, troyanos, ransomware por supuesto, y amenazas en sí que generaban algún tipo de disrupción, ¿sí?, que generaban algún tipo de ataque o algún tipo de problema o disponibilidad de servicio o afectación en la integridad de los documentos, con lo cual era fácil de detectarlos porque justamente tenías el archivo filtrado, el archivo comprometido, que no podías acceder, o no podías directamente bootear tu sistema operativo o iniciar alguna aplicación. Ahora el modelo cambió y el principal negocio está en el robo de información. De hecho, eso se puede ver un poco en pantalla con el dato que para mí es clarificador, de que básicamente 2 de cada 3 ataques son de robo de información o infostealer o password stealer. Ahora, ¿qué son estos infostealers? Bien, en realidad es bastante autodescriptivo el nombre, pero básicamente es un tipo de malware que recopila los datos de una computadora infectada y estos datos recopilados se los envía a un atacante, ¿sí? ¿Qué pueden ser esos datos o cuáles pueden ser esos datos
que se recopilen pueden ir desde cuentas de usuario o correo electrónicos, por ejemplo, o básicamente puede llegar también a todo lo que ustedes terminen escribiendo en la computadora a través de un keylogger, se puede recopilar y se puede, por supuesto, también enviar básicamente al atacante y se puede estar filtrando sin que ustedes lo sepan. Contraseñas también, por supuesto, de ciertos aplicativos. Si ustedes acceden, por ejemplo, a su home banking, si ustedes acceden a el correo de Google o cualquier otro correo, ¿sí? y tienen un infostealer infectado en su computadora, también pueden estar obteniendo estas credenciales, ¿sí? Para luego, posteriormente, hacer alguna estafa con ese home banking o con esa cuenta de correo. Pero también pueden verse afectados, por supuesto, archivos, documentos, datos de navegación y cookies, básicamente cualquier cosa que se quiera recopilar una vez que ya está el infostealer adentro, se va a poder de alguna manera obtener. Ahora, ¿cómo se infecta una máquina como para llegar hasta este punto? ¿Sí? ¿Cómo operan estos infostealers? Bien, están viendo en pantalla uno de los ejemplos de un infostealer que son básicamente, por ejemplo, el método más común, el vector más común de infección, es a través de directamente videos en YouTube, por ejemplo, en donde se engaña a la gente, a los usuarios, a que se descarguen el Adobe Photoshop en este caso, o realmente se extiende a cualquier tipo de aplicativo o cualquier tipo de software, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieren descargar de forma gratuita el Office, Photoshop, Adobe, un juego, también es muy común, pero muy común verlo en los juegos, y por eso también es un poco la complejidad de esto, porque sus hijos pueden descargarse un juego y pueden querer jugarlo gratis, o descargarse un skin, o utilizar estos videos de YouTube para craquear ese juego, con lo cual, ¿sí? Sin darse cuenta, pueden estar descargándose estos infostealers. Que generalmente es muy interesante porque en los mismos videos, ¿sí? se recomienda que se desactive el antivirus, o se recomienda que si se detecta alguna alerta en el antivirus, que lo desestimen, con lo cual en el mismo tutorial uno va desactivando estos controles y también le está dando el paso a este tipo de malware. Y la realidad es que no te vas a dar cuenta porque la información se está siendo filtrado sin prácticamente ningún tipo de acción o alerta que ustedes puedan llegar a ver. También es muy común que se roben cuentas corporativas de YouTube, por ejemplo, o de influencers, ¿sí? Se suban estos videos y obviamente a las 2-3 horas, o el tiempo que dure en recuperarlos, este influencer o esta cuenta corporativa va a ser recuperada, pero en ese tiempo se subieron todos esos videos y el potencial de la cantidad de gente que termina viendo es muy muy grande. ¿Qué se termina haciendo con esto? Básicamente se termina vendiendo. ¿Cómo se lo vende? Porque probablemente piensen, bueno, pero ¿quién va a querer mi cuenta de el Steam de los juegos? ¿O quién va a querer mi cuenta de algún servicio en la nube que quizás solamente sea trivial? Bueno, justamente por eso se vende de forma paquetizada generalmente en la dark web. Entonces, por ejemplo, como pueden ver en pantalla, se termina vendiendo 20.000, 30.000 accesos, o incluso ven casos que se venden de a cientos de miles o millones de accesos a diferentes plataformas. Por ejemplo, podemos ver algunos atacantes que venden todas las passwords o de información robada que pudo recopilar. Información también a nivel de países o por regiones, en este caso Latinoamérica, también por redes sociales, en particular en este caso estamos viendo Facebook, o directamente a nivel de empresas. Se ve mucho financieras acá, por eso lo cubrí, por eso lo tapé, pero se ve mucho financieras, retail, bancos sobre todo, con lo cual se vende todo este combo completo de información de usuarios, ¿sí? Algunos puntos a tener en cuenta. Primero, no siempre son verídicos ni están actualizados.
¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces son contraseñas o viejas que el usuario ya la cambió, o de servicios que ya no los utiliza más, o son falsos directamente. Ahora, les puedo asegurar, mejor dicho, que en un combo list generalmente tienen una gran cantidad y un porcentaje alto de credenciales o información válida, porque justamente ahí está el negocio. Pero no se olviden que de todas maneras estamos lidiando con cibercriminales, y por ende también pueden, dentro del combo list de cientos de miles, pueden haber varios que directamente no tengan ningún tipo de validez. Ahora, yo di el ejemplo de que afectan a las personas, ¿sí? Afecta a un usuario en su casa, con su máquina personal, cuando el hijo le pide para usar y para jugar algún jueguito, se descarga este tutorial de YouTube, o mejor dicho, mira el tutorial de YouTube, se descarga este aplicativo infectado, se roba información y afecta puntualmente al usuario. Ahora, ese usuario muy probablemente acceda al correo corporativo o acceda a algún servicio corporativo a través de su computador personal, y ahí es donde también se ven afectadas las organizaciones. También algo muy común es que si, por ejemplo, se filtra la credencial de fulano de tal de cuenta de correo personal, muy probablemente fulano de tal tenga también esa cuenta, esas credenciales, esa contraseña a nivel corporativo. Y se termine también el mismo atacante que compra en el combo list, puede probar las diferentes cuentas a nivel corporativo para poder acceder y ganar acceso. Con lo cual, el impacto es potencialmente muy, pero muy grande, porque tranquilamente puede ser una puerta de acceso, por más que sea un computador personal, puede ser una puerta de acceso a una compañía, pero también el impacto es grande por la reputación. Muchas veces se ofrecen combo list de credenciales de accesos o de información en general de cierta compañía, y obviamente eso termina también impactando en la reputación. Ya hablamos que son muy difíciles también de evitar porque son las máquinas hogareñas de los usuarios, con lo cual no se tiene injerencia sobre un celular o un dispositivo, una laptop de los empleados que tengan en sus casas, con lo cual es difícil y te diría muy complejo de poder remediarlos. Pero lo que sí se puede hacer es detectarlos automáticamente. Y esto no es un dato menor. De hecho, acá les voy a explicar por ahí el primer acercamiento de la inteligencia y la primera aplicación, ¿sí?, de la inteligencia en una organización, y la inteligencia amenazas al servicio de la protección de los activos y de la información corporativa. Esto es a través del método de Digital Footprint, huella digital corporativa, o servicio de monitoreo digital también se conoce. ¿Cómo funciona? Básicamente la organización carga direcciones IP, dominios corporativos, patentes, cualquier tipo de propiedad intelectual, nombre de marca, correos electrónicos de los empleados, por ahí de los gerentes o algunos targeteados puntualmente, o de los administradores de tecnología o de seguridad que tienen más accesos, o bien cualquier keyword en general. Esto se va a monitorear a través de este servicio de Digital Footprint, monitoreo digital, en la Internet, la Deep y Dark Web. Una pequeña aclaración rápida. Clear Web o Surface Web o Internet. Internet básicamente es lo que está indexado y lo que podemos acceder vía Google, por ejemplo. Eso es la Internet que conocemos la mayoría de nosotros, o todos nosotros. La Deep Web son aquellos sitios que no están indexados por Google, que es un poquito más difícil acceder, pero de todas maneras se puede acceder a través de cualquier navegador. Y la Dark Web, sí, para poder acceder a alguna plataforma, algún sitio de la Dark Web, ya necesitamos un navegador puntual que se llama Tor, que es, o sea, una herramienta y un software particular para poder acceder a la Dark Web. Hecha esta aclaración, estas direcciones IP corporativas, estos dominios corporativos, estas patentes, etcétera, se monitorean
tanto en estos ambientes, Deep y Dark Web, como también generalmente en bases de conocimientos, o CSIRTs, o cualquier otro tipo de alianza, ¿sí? Y esto al final del día es justamente la huella digital corporativa o el digital footprint, ¿sí?, de la organización. Entonces, a partir de este tipo de servicios también, por ejemplo, se puede detectar campañas de phishing, ¿sí? Esto se ve mucho a Prex, por ejemplo, a Mercado Pago o a la banca en general, ¿sí? Tienen muchísima campaña de phishing detrás porque justamente se busca hacer la estafa, ¿sí?, para tratar de acceder a esa cuenta de esas billeteras virtuales o home bankings o otras plataformas de retail. Eh, y básicamente este tipo de herramientas puede identificar si hay una campaña de phishing en contra, o si se filtró esta información de credenciales a través de infostealers, si se filtró información sensible de un empleado y que también podría representar un impacto en la organización. ¿Esto qué permite hacer? Bien, permite tener la detección obviamente de esta incidencia, pero también permite accionar, ¿sí? Permite responder. ¿Por qué? Porque se puede dar de baja estos sitios de phishing, a veces de forma automática inclusive, o bien también porque la empresa puede tener conocimiento de que la contraseña y la credencial de un empleado, por ejemplo el de finanzas, o un empleado, por ejemplo, el de un administrador de seguridad, fue filtrado, y actuar entonces proactivamente cambiando la contraseña, o reactivamente, cambiando la contraseña para evitar de que esta problemática que fue puramente de índole personal se traslade al ámbito corporativo. Para darles un ejemplo también de por ahí lo poderoso de esta herramienta, nosotros desde Kaspersky ofrecemos este servicio de Digital Footprint, eh, trabajando con una empresa, una empresa de banco de la región. Nos pidió si podíamos identificar datos de tarjetas de crédito. Bueno, los BINs de tarjetas de crédito también se pueden identificar una vez que se estén ofreciendo a través de la dark web o canales de Telegram o cualquier otro tipo de medio de los que estuvimos contando. Entonces, esta es una de las formas, ¿sí?, que básicamente quería contarles, en la cual la inteligencia, ¿sí?, la inteligencia de amenazas se aplica a un entorno corporativo para poder tomar una acción, en este caso detectiva por un lado y reactiva por otra parte, para identificar si se filtró algo de la empresa o asociado a un empleado de la empresa, y para tomar una acción consecuente en base a eso. Ahora, hay otro tipo de injerencias a nivel de inteligencia de amenazas lo voy a presentar a continuación, y puntualmente para saber cómo operan, ¿sí?, estas amenazas. Por eso es justamente la inteligencia de saber cómo trabajan, qué hacen, ¿sí?, cómo actúan, qué tácticas utilizan, de los diferentes ataques y amenazas que se ven en la actualidad. Por ejemplo, siguiendo con el reporte de Kaspersky, que les había comentado originalmente, en el primer semestre de 2023 se registró casi la misma cantidad de ataques de ransomware que durante todo el 2022. Esto quiere decir, siguiendo la tendencia, ¿sí?, de enero a julio del presente año, siguiendo la tendencia de los ataques de ransomware detectados y registrados, se podría tranquilamente duplicar la cantidad de ataques. Esto va en línea también con lo que les comentaba al principio. Esto, y va más allá de Kaspersky, cualquier tipo de reporte que vean de amenazas, de cualquier fabricante, de cualquier organización, de cualquier CSIRT, por ejemplo, van a ver de que, bueno, y eso ya lo tenemos todo claro, de que el impacto es cada vez mayor por un lado, y también el volumen es cada vez mayor. A nivel de phishing también, por ejemplo, sobre todo a partir de la pandemia, esto creció de manera pero exponencial, y el phishing también es otra de las problemáticas que afectan no solamente a nivel personal, sino también a nivel corporativo.
y una vez que afecta en uno, puede también tranquilamente afectar en el otro ámbito. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar un ejemplo de uno de los ransomwares actuales más presentes en la actualidad, que de hecho fue un ransomware que atacó a diversas organizaciones en la región. Pero antes de pasar a ese análisis, quería comentarles y preguntarles también cómo actuarían en este hipotético caso. Imagínense que es un fin de semana largo, ¿sí? Que están descansando, un día sábado, por ejemplo, y el viernes y el lunes fue feriado, o el lunes es feriado. Se acerca un fin de semana largo la próxima semana, en las próximas semanas. 11 de la mañana, un sábado, están tomando unos mates, trabajando, o quizás haciendo algunas cosas puntuales, trabajando en la casa, lo que sea, y les llega una alerta al celular de que se cayó un servicio de correo o el sitio web de la empresa en la que trabajan, o cualquier otro tipo de incidencia o alerta. Como no le dan, por ahí piensan que puede ser algo normal, algo de todos los días, o algo que de menor importancia, mejor dicho. También porque están fin de semana largo, tardan 30, 40 minutos, una hora, hasta poder acceder, ¿sí? Para ver qué pasó, para tratar de solucionarlo. Ahora, imagínense que cuando acceden, el data store completo del hipervisor está cifrado. Para aquellos que no son técnicos, le comento brevemente, el hipervisor es la plataforma de control y virtualización, básicamente, de control, de todos los servicios virtualizados que tenga la empresa, sean servidores, sean bases de datos, sea un aplicativo de recursos humanos, nómina de empleado, lo que sea. Imagínense que no se puede acceder a esto porque se cifró con una llave que solamente la tiene el atacante. Como si le pongamos una contraseña a un archivo o a una base de datos. No vamos a poder acceder si no tenemos esa contraseña. Imagínense que ustedes al acceder ven que justamente el hipervisor completo fue cifrado. Haciendo un primer análisis pueden identificar quizás de que no hay máquinas infectadas, de que no fue un impacto tan grande a nivel de por ahí, las máquinas corporativas de los empleados, pero sí que los servidores y los backups fueron afectados. ¿Qué hace la mayoría de las organizaciones en este punto? Les diría el 80-90%, termina restableciendo los servicios. Entonces, siguiendo con el caso hipotético de que es un fin de semana, y que hay gente que no está disponible, cuesta reunir al equipo y demás, puede pasar desde que se detectó el ataque hasta que se juntan todos para ver cómo seguir los próximos pasos y qué restaurar, pueden pasar unas 2-3 horas. Y deciden en conjunto levantar todo, ¿sí? Básicamente restablecer todos los servicios. Esto, por supuesto, para levantar toma su tiempo, instalar desde cero, bases de datos, servidores, un montón de información que requiere mucho tiempo y requiere por ahí mucha configuración. Entonces puede llegar a demorar 4, 5, 6 horas dependiendo de, o más inclusive, dependiendo de la complejidad de la organización. Y luego, imagínense que luego de levantar parcialmente los servicios, nuevamente los atacantes vuelven a cifrar toda la información y vuelven otra vez al estado inicial. Este hipotético caso que les cuento pasó más de una vez. A mí me tocó vivir también con casos en la región, porque es muy común de que cuando sucede un ataque de este tipo, no se realice un proceso de respuesta a incidentes, y por ende se salteen pasos y se salteen directamente a la recuperación de los sistemas, cuando todavía el atacante no fue erradicado y el malware no fue erradicado, sigue ahí adentro. Y ahí es donde después vuelve a tener un impacto aún mayor, porque se perdió tiempo, recursos, se perdió dinero. Esto pasa cada vez más frecuente en los fines de semana, sobre todo fines de semana largos, porque es justamente cuando tarda el equipo de seguridad y tecnología, con lógica, tarda más en responder. Entonces, acá es importante que tengamos en cuenta que la inteligencia de amenazas
nos puede ayudar en este proceso de respuesta a incidentes para actuar de forma más rápida y con mayor celeridad frente a un ataque. Pero también, yendo un poquito para atrás, nos puede servir la inteligencia de amenazas para poder detectar, por ejemplo, si ya está presente una amenaza en la organización. Entonces vamos a tomar y vamos a poner en el centro de la escena uno de los ransomwares más comunes en la actualidad, que están atacando a empresas de toda la región. Una empresa de consumo masivo en Argentina, empresas militares en otros países, de todo tipo. La realidad es que con cada vez más frecuencia vemos ataques de Medusa Locker. También está Black Cat como muy activo, Lockbit 3.0, perdón, también como muy activo. Y vamos a contarles un poco cómo funcionan y cómo operan, ¿sí? En estos últimos 10 minutos de sesión. Vamos a contarles un poco cómo operan y cómo trabajan. Más que nada para que ustedes se lleven cómo prevengo ser atacado y sobre todo cómo identifico si ya se encuentra en la organización. La respuesta a ambas preguntas, como bien les comentaba, nos las da la inteligencia de amenazas, ¿sí? Que nuevamente lo fuimos mencionando a lo largo de toda la charla, la importancia de la inteligencia de las amenazas, para contar con la información que tienen los atacantes, con el digital footprint, o bien en este caso para contar con la información del atacante en sí mismo. ¿Por qué? Porque si quiero saber si Medusa Locker está en mi organización, lo primero que tengo que saber es quién es Medusa Locker y cuáles son los archivos, o mejor dicho, los hashes o los indicadores de compromiso asociados a esa amenaza. También puedo saber las direcciones IP o los dominios que utiliza Medusa Locker. Entonces, ¿qué me va a permitir? O cómo se aplica concretamente con un ejemplo. Supongamos que Medusa Locker se conecta al IP 172.16.20.20. Generalmente se ve por dar una IP cualquiera. Y nosotros estamos viendo ahora mismo, a través del firewall, esa dirección IP o comunicaciones a esa dirección IP, y hay una gran probabilidad de que Medusa Locker esté dentro de la organización. O bien a nivel de hashes, si vemos algún indicador de compromiso, algún archivo o algún hash que utilice Medusa Locker y lo estamos viendo en una máquina, quizás el atacante ya esté en esa máquina en una fase de recolección de información o de obtención de datos para posteriormente cifrar y atacar, pero esté en una etapa temprana, si se quiere, dentro de la cadena de ataque. Entonces, a través de estos tres objetos, si se quiere, hashes, direcciones IP y dominios, podemos identificar a Medusa. También a través de las herramientas y artifacts que utiliza. Se utiliza PowerShell, como el caso de Medusa, se utiliza psexec, como el caso de Medusa, cuáles son los comandos puntuales, etc. Y también, como adicional, las técnicas, tácticas y procedimientos que utiliza. Por ejemplo, Medusa utiliza conexiones vulnerables RDP. Con lo cual, si nosotros tenemos un servicio RDP abierto, muy probablemente Medusa sea uno de los grupos criminales o uno de los ransomware o las amenazas que pueda llegar a impactar en nuestra organización. Y si nosotros mitigamos ese riesgo, mitigamos también la posibilidad de que Medusa se nos meta en la empresa. Con lo cual estamos viendo que tener información del atacante es valiosa para de alguna manera tomar una postura proactiva, ¿sí? Ahora bien, no es lo mismo contar con los hashes que contar con las técnicas que utiliza Medusa. ¿Por qué? Porque cambiar un archivo a un hash es muy trivial, o sea, pueden utilizar otro archivo y ya está, no lo vamos a detectar con ese archivo original, y es muy fácil cambiar un archivo. Lo mismo una dirección IP, cambian la IP a la que apuntan, ya está. Es muy simple y muy trivial de hacerlo. Ahora, si tomando el ejemplo que les comentaba, si nosotros bloqueamos el uso de PowerShell en ciertas máquinas o el uso de ciertos comandos PowerShell, o por lo menos lo monitoreamos, o ciertas herramientas como Nmap o de hacking, lo que sea, entonces le estamos de alguna manera cortando una pierna o un brazo a Medusa porque les va a ser mucho más difícil poder
atacar una organización, porque va a tener que buscar una técnica alternativa a lo que ya está acostumbrando, y eso lleva tiempo y lleva, por supuesto, recursos. Con lo cual el atacante va a buscar otra empresa que sea más vulnerable, y nosotros nos vamos a estar también protegiendo desde esa manera. ¿Cuál es la contrapartida? Mientras más alto en la pirámide, si bien le hace más daño al atacante y es mejor apuntar a ese punto, se requiere mayor inteligencia de amenazas. Y es más difícil obtener esa información, y es más difícil también, ¿sí?, poder responder. Ahora, vamos con las aplicaciones concretas y las remediaciones concretas de esto que fuimos comentando, de los hashes, los dominios y las direcciones IP. ¿Sí? Cómo detectar y prevenir un ataque, por ejemplo, Medusa Locker. Bien, esto se usa a través de data feeds. ¿Sí? ¿Qué son los data feeds? Recolectar un montón de información de URLs, de hashes, indicadores de compromiso, vulnerabilidades, etcétera, por ejemplo, asociados a Medusa. Y esto ustedes lo pueden alimentar a las plataformas que ya tengan. Si ya tienen, por ejemplo, por ejemplo, un SOC, si ya tienen un firewall, si ya tienen un proxy de borde, si ya tienen un antivirus o una protección para endpoint, etc., pueden utilizar estas URLs, estas direcciones IP y estos hashes de Medusa para incorporarlos a su herramienta y ver si ya se detecta algo. ¿Sí? Pero como les decía, esto es un poco trivial, pero no deja de ser una herramienta importante porque les va a ayudar a detectar si está Medusa. Por ejemplo, siguiendo con el mismo caso que fuimos tomando. Ahora, más allá de los data feeds que nos van a ayudar y que son necesarios, como les decía, es más importante conocer y tener la inteligencia más concreta de cómo actúa Medusa. Por ejemplo, Medusa, y para contarles algunas cositas más, es un formato de ransomware como servicio, con lo cual un grupo criminal se encargó de desarrollar el ransomware, otro grupo criminal se encarga de explotarlo. ¿Sí? Es como un negocio que hay detrás, y toda una cadena, y toda una cadena de suministro, y todo un negocio detrás asociado a la criminalidad. Medusa Locker, como también decíamos, utiliza RDP, entre otras tácticas. Podemos saber también cuál es, por ejemplo, el algoritmo de cifrado que utiliza, cuáles son el tamaño de las llaves que utiliza. Podemos saber también en qué está hecho el código de cifrado. Y este tipo de inteligencia permite, por ejemplo, identificar si utiliza una llave no segura, si utiliza un algoritmo vulnerable de cifrado, o si, por ejemplo, utiliza una llave de encriptación muy baja y se pueda descifrar la información y recuperar la información. Es información de inteligencia, y es información de inteligencia de atacante, y es importante saber a qué nos enfrentamos para poder responder, obviamente, de forma más eficiente. Además, ¿sí?, tomando nuevamente el ejemplo de Medusa, pueden ver las tácticas y las técnicas que utiliza. Generalmente accede a través de phishing o RDP, servicios que estén públicos, de remote desktop, abiertos en Internet y que estén vulnerables. Suele utilizar fuerza bruta también para recuperar contraseñas, obtener contraseñas, escalamiento de privilegios. Suele utilizar PowerShell. Entonces, ¿qué nos permite esto? Quizás si tenemos el servicio vulnerable RDP, no signifique nada por sí mismo. O sea, no signifique que estemos bajo ataque. Pero si vemos que tenemos ese servicio vulnerable, y sumamos a que vemos ataques de fuerza bruta en una máquina, y sumados a que vemos cierto tipo de comando PowerShell en ejecución, entonces ahí podemos unir todos estos cabos sueltos y decir el que estamos frente a Medusa o estamos frente a Lockbit o Black Cat por la forma en la que opera y por la forma en que trabaja. Esas son las técnicas, tácticas y procedimientos que llamamos, y que se utiliza generalmente en todo lo que sea análisis forense, inteligencia de amenazas, y se utiliza sobre todo para el análisis de los diferentes grupos criminales y los diferentes ransomware. Pueden ver en pantalla un poco la evolución de estos grupos criminales,
¿sí?, a lo largo de los últimos años. Son cada vez más complejos, van evolucionando. Lockbit, por ejemplo, 1.0, un algoritmo vulnerable, 2.0, 3.0, cada vez más difícil, técnicas más sofisticadas. Lo mismo Black Hat, lo mismo cualquier otro tipo de grupo criminal o también cualquier otro tipo de ransomware, y es por eso que es importante que nosotros los conozcamos y utilicemos la inteligencia de amenazas a nuestro favor. Y cierro con este último slide, sí, a modo de conclusión. A lo largo de esta sesión, ¿sí?, estos 40 minutos, fuimos viendo cómo la inteligencia de amenazas nos puede permitir de forma concreta, ¿sí?, con casos de uso reales y concretos, cómo la podemos aplicar en nuestra empresa y nuestra organización, no solamente para detectar si ya hay un atacante en nuestra organización, a través de los hashes, indicadores de compromiso y demás, sino también detectar si ya fue filtrada, por ejemplo, información a través de del Digital Footprint o los servicios de monitoreo digital, como les fui mencionando. Pero también es importante porque nos sirve para prevenir, ¿sí?, con esta información de los atacantes. Si, por ejemplo, Medusa, caso Medusa, ya atacó un retail o ya atacó una organización militar y ya atacó un banco en la región, y tarde o temprano podemos ser nosotros, si pertenecemos a alguna de esas industrias, también podemos ser atacados por Medusa en particular. Entonces, la inteligencia de amenazas nos va a permitir prevenir y adelantarnos con información operativa o que nos pueda servir, por ejemplo, los data feeds que les comentaba, los hashes, que nos puedan servir a nuestras máquinas, a nuestro SOC, a nuestro SIEM, a nuestro antivirus, a nuestra protección para endpoints, o bien con información estratégica a nivel de las tácticas que utiliza, los procedimientos que utiliza, cómo opera y cuáles son las herramientas y artifacts que sirven o que se basa. También nos va a permitir, por otra parte, no solamente prevenir y detectar, sino investigar y responder, ¿sí? Con lo cual, ¿sí?, a modo de cierre, la inteligencia de amenazas es un enfoque cada vez más necesario para complementar a los controles de seguridad ya implementados en las organizaciones. No viene a reemplazarlos, no viene a suplantarlos, viene a complementarlos. Viene a alimentar e inyectar de información a, por ejemplo, un antivirus, un firewall, una protección para endpoints, o viene también a inyectar información al equipo de seguridad, información estratégica, o al SOC, por ejemplo, de la organización. Y esto les va a permitir, al final del día, tener una visión más completa acerca de a qué nos estamos enfrentando, y por supuesto también, en base a esto, tomar las acciones consecuentes, tanto de forma reactiva como preventiva o proactiva, para, en última instancia, reducir el número de incidentes en la organización. Sin más, les agradezco por su tiempo, les agradezco por su predisposición y también a Isaka por la oportunidad. Excelente, Carlos, muchas gracias. Hay un par de preguntas aquí. La primera la realizaron bastante al inicio de la conferencia y era sobre algunas estadísticas que habías mostrado. Nos preguntan, los 3 millones de intentos de ciberataques, ¿se podrá ampliar esa definición de ciberataque? O sea, un evento de inseguridad, ¿se considera un ciberataque? Como por ejemplo, el escaneo de 100 IPs de una red, ¿se considera 100 ciberataques? Para comprender un poco mejor la cifra que se mostró al inicio. Bien, es una buena pregunta. Tendría que tomar como referencia a intentos de ciberataques. Son básicamente alertas y ciertos tipos de alertas que nosotros desde Kaspersky identificamos como para llegar a ese número de 3 millones de ataques. Pero, por ejemplo, si es un escaneo de una red como tal, eso no se considera como una alerta ni como un incidente, entonces no está sumado y no está identificado en ese reporte al final del día. Bien, buenísimo. Hay otra consulta. Los números presentados en la ponencia son alarmantemente altos. ¿De dónde surgen? ¿En qué herramientas se basan? Obviamente suponemos que es alguna de las herramientas de ustedes, pero contanos un poco más sobre eso. Sí, claro, por supuesto.
Se basa en el equipo de investigaciones de Kaspersky, que se llama el Great Team, que es un equipo de análisis e investigación y reportes básicamente a nivel local como global. Ellos obtienen la información directamente desde la telemetría, ¿sí? Que se está, de alguna manera, que está implementado en las diferentes soluciones corporativas y también hogareñas de la marca. Hoy por hoy, no voy a entrar en temas de branding ni marca porque entiendo que no viene el caso, pero hoy por hoy, para que tengan una dimensión, una magnitud, Kaspersky tiene más de 400 millones de dispositivos bajo control, o sea, con la solución implementada. Esto termina dando visibilidad y por supuesto también información de telemetría acerca de los diferentes ataques que se van produciendo, tanto a nivel corporativo como también a nivel hogareño. Excelente, Carlos. La última, esa te la planteo yo. En una parte de la conferencia mencionabas que con un producto de ustedes se podían hacer escaneos o búsquedas en la dark web. La consulta es si podías ampliar brevemente qué tipos de búsquedas son los que se hacen, con qué métodos, y para el nivel del usuario que va a usar, que yo me imagino que son empresas, no sé, por ejemplo, me imagino, sector financiero, tú Sí, dabas el ejemplo de los BIN de las tarjetas. Entonces, bueno, ¿qué nivel de, digamos, conciencia hay que tener para usar esa herramienta y de conocimientos, ¿no? Para poder utilizar esa herramienta, no sé, en forma segura, es segura, hay que saber algo más, es un poco si podías ampliar. perfecto, sí, claro, por supuesto. En líneas generales, esto es un portal básicamente de inteligencia que tiene los diferentes módulos que les fui comentando: Digital Footprint, Data Feeds, etc. Toda esta información se disponibiliza en un portal de software como servicio, o sea, un portal nube. La información se recopila a partir de las búsquedas de herramientas automatizadas, scrappers de la web, crawlers, información también de monitoreo, diferentes sensores, información también humana de nuestros analistas que están investigando esto en los diferentes canales. Toda esa información se recopila y a partir de, por ejemplo, en el caso de Digital Footprint en particular, a partir de las claves o keywords que define el cliente, sea un dominio corporativo, sea un nombre empleado, sea una dirección IP, sea una patente o un nombre de marca, se va a identificar el match cuando, a partir de una filtración, se identifique una de esas claves o uno de esos palabras claves que se haya definido por el cliente. Cuando haya el match, ahí es donde se disponibiliza en la consola a manera de alerta. Con lo cual, no se requiere de alguna manera para nada de conocimientos ni técnicos, ni tampoco de que ustedes como clientes accedan a la Deep o Dark Web, porque eso básicamente es lo que se encarga el servicio en sí mismo y el equipo de investigación de Kaspersky. Excelente, excelente explicación. Bueno, Carlos, agradecerte la participación en el Congreso y ya damos paso a la pausa para el café. Nos encontramos 11:40. Muchas gracias. Muchas gracias.